Buenos días, doctor. En esta oportunidad les vamos a presentar el caso 13. En este caso es una mujer de 75 años con historia de hipertensión arterial, de la garganta y diabetes mellitus. ¿Se me escucha bien? Disculpen. Más o menos, más o menos. ¿Está más o menos el audio? Uy, bueno. Con hipertensión arterial de la garganta y diabetes mellitus que acude a consultas cardiológicas. Su medición habitual incluye atenolol de 100 miligramos cada 24 horas, hidroclorotiazina de 3.5 miligramos, lisinopril de 40 miligramos y metformina de 350 miligramos diarios. Y también ibuprofeno de 400 miligramos 2 veces al día para su osteoporosis. Niega el consumo de alcohol y tabaquismo, niega molestias y refiere que sus controles de presión arterial tomados en casa varían entre 150 a 170 sistólica y 92 a 95 sistólica. En su examen físico, su presión arterial llega hasta 200, hasta 200 100 y su frecuencia cardíaca llega hasta 54. Su índice de masa corporal es de 32 y el examen cardiovascular es normal. En los exámenes auxiliares, su hemoglobina es de 12 gramos por decilitro, su potasio es de 3.8 mil equivalentes litro y su creatinina es de 1.4 miligramos por decilitro, donde su examen de orina es normal. Ahora le doy pase a mi compañero para que empiece con las preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, doctor, buenos días, compañeros. Bueno, para continuar con las preguntas del caso clínico, primero, por ejemplo, tenemos cuáles son los principales efectos colaterales de cada grupo antihipertensivo. Entonces, bien, como estuvimos hablando de los cuatro principales grupos antihipertensivos, por ejemplo, primero tenemos a los beta bloqueadores, al cual se menciona el atenolol, lo cual los principales efectos colaterales que nos daría sería una bradicardia, también sería una fatiga, o también como vemos en imagen, el paciente puede estar con las manos frías, puede estar con los pies fríos, puede también tener dificultad para respirar. También se menciona una disfunción sexual y en caso de que esto no sea controlado, puede llegar hasta incluso dar una visión borrosa o confusión. En caso de los diuréticos tiacídicos tenemos a la hidroclorotiazida, la cual nos va a dar los efectos adversos principales son la hiponatremia y hipopotasemia. También se menciona una urticaria y también en algunos casos, si esto no se llega a controlar, puede llegar hasta una fotosensibilidad y en casos de complicaciones una deshidratación. También tenemos a los IECA, que es el lisinopril, lo cual sus principales efectos colaterales son uno, la visión borrosa, también se menciona la orina turbia, mareos, una presión arterial baja y también dolor en el pecho. En caso de los AINES, como se menciona el ibuprofeno, sería una urticaria, también dificultad para respirar, hinchazón, ardor en los ojos y como bien vemos, la sintomología que va a presentar el paciente en algunos fármacos se relaciona comúnmente. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta 20. ¿Cuándo iniciar una terapia combinada y cuáles son las ventajas de la terapia combinada? Según la guía, se menciona, por ejemplo, cuándo se debe usar una terapia combinada. Por ejemplo, si existe una hipertensión arterial en adultos, si está confirmada esta hipertensión, ahí es donde se puede iniciar una terapia combinada. Y en algunas ocasiones se prefiere que las combinaciones sean en una única pastilla. Esto se llama la polipíldoras. Eh, Otra vez se menciona que en pacientes con riesgo cardiovascular y en casos si es que la monoterapia aún no es eficiente. Y por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de esta terapia combinada? Nos podría dar una mayor eficacia, un menor riesgo de efectos adversos por usar dosis más bajas de cada fármaco y esto nos va a ayudar a tener unos efectos aditivos o sinérgicos en algunos casos y también ayuda al control más rápido de la presión arterial. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son las pautas para elegir una adecuada combinación de drogas hipertensivas? Si bien aquí en ese cuadrito esquematiza un poco
cuándo usar una mototerapia, cuándo usar una combinación de fármacos. Mayormente en la guía se menciona algunos ciertos puntos como eh, usar mecanismos de acción complementarios. También nos daría una seguridad y perfil de efectos adversos. Hay que también considerar las comorbilidades del paciente y evidencia clínica disponible de los fármacos que se están recetando. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, en este cuadro también es de la guía donde resume cuándo dar un solo fármaco, en qué casos. Otros también, por ejemplo, si se recomienda hacer una combinación de fármacos o evaluar al paciente con sus comorbilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner ejemplos de cuáles serían las mejores combinaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un IECA o ARA2 más un diurético tiacídico, como, como vimos en la paciente, el lisinopril más una hidroclorotiazida. O también puede ser un IECA o ARA2 más un calcio antagonista, lisinopril más amlodipino. Y aquí también se mencionan otros ejemplos un poco más. Por ejemplo, en la guía se menciona un bloqueador de calcio más un diurético tiacídico, que vendría a ser el amlodipino más hidroclorotiazida. Por ejemplo, ese se da en caso de la raza negra, que tiene una similar o una mayor eficacia que un YK-ARA más un diurético tiacídico. Y en caso de que no es tan eficiente esas combinaciones, en algunos casos se puede llegar hasta incluso dar tres fármacos como viene a ser el valsartán, amlodipino y hidroclorotiazida. Siguiente diapositiva, por favor. Y por ejemplo, ¿cuáles serían las combinaciones que no serían apropiadas para un paciente? Por ejemplo, vendría a ser el IECA más ARA2 más alisquiren. Esto, por ejemplo, puede tener un riesgo de triple bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que puede llegar a un alto riesgo de insuficiencia renal. También puede ser que no se debe combinar solamente un IECA y un ARA2, no es peligroso. También, por ejemplo, en los beta bloqueadores más verapamilo también puede tener un riesgo de bloqueo auriculoventricular y una bradicardia severa. Y otro, por ejemplo, pequeño podría ser el diurético más un diurético que también nos va a generar riesgo de alteración hidroeléctricas. Le doy pase a mi compañero. Muy bien. Continuando con la exposición, me tocó responder la pregunta de qué opción terapéutica tomarías en el paciente. Bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta principalmente es cuál es nuestra prioridad en la paciente, pues, ¿no? En este caso sería tratar su hipertensión. Es, es por eso que en la primera línea estaríamos con los cambios de fármacos, principalmente suspendiendo el ibuprofeno. Si bien conocemos que el ibuprofeno como AINES actúa también como un antiagregante plaquetario, también como para inhibir el dolor, este, es cierto que también actúa mucho en contra acerca de los antihipertensivos, IECAS o diuréticos tiacídicos, principalmente porque su función es de vasoconstricción, inhibiendo también la síntesis de la prostaglandina vasodilatadora. ¿Esto qué quiere decir? Que disminuye la eficacia del, de estos otros fármacos, así como lo mencionó el compañero Juan. Esas serían una de las complicaciones o consecuencias de la combinación de fármacos. Ahora, yendo un paso más, es el cambio de fármacos, como en este caso sería el atenolol, ya que en la paciente se estaría utilizando de 100 miligramos, que en este caso es la dosis máxima. Y como se puede apreciar tanto en su examen físico, así como también los registros llevados en casa, no, no hay una mejoría. Sí genera la bradicardia, ya que está en 54, pero su presión arterial sigue estando en las nubes, llegando hasta 170, 190 o hasta 200 este, en la consulta. ¿Esto qué quiere decir? Que este fármaco, en este caso el etenolol, no está siendo efectivo. Es por eso que el cambio, buscando un poco más, sería, por cierto, el atenolol es un beta bloqueador.
En este caso, un mejor cambio sería el amlodipino, que en este caso este, es un, este, es un antagonista de, de calcio, que su función principal, si bien es la relajación, bueno, cerrar los canales de calcio, generando la relajación muscular cardíacas, en este caso disminuyendo la presión, disminuyendo la presión arterial, ¿no? Así como también dando la vasodilatación, que en este caso sería un cambio adecuado. En su contraparte tenemos la hidroclorotiazida, que en este caso, si bien está funcionando adecuadamente, su duración es muy corta, llegando hasta las 12 horas. Así que si bien su cambio no es porque esté realizando una acción ineficaz, más que nada es un cambio de optimización. En este caso estaríamos hablando de la lortalidona y en este caso también el indapamina. Nombres un poquito complicados. La cual, su función principal es la longevidad del fármaco en el mismo paciente, que lleva, si mal no, lleva hasta las 24 horas. Y además también está muy relacionado con los pacientes que presentan este, hipertensión arterial más, más diabetes, justamente lo que está padeciendo el paciente, pues. Su desventaja principal es que lamentablemente son muy caros en comparación a la economía de algunas familias, ¿no? Bien, otro punto importante que en este caso sería como terapia o tratamiento sería los cambios el cambio en los estilos de vida, porque como mencioné, su índice de masa corporal es de 32, es una persona que sí tiene obesidad en este caso, así que lo que mejor se le podría realizar sería este, cambios en la dieta, quizás actividad física, claro, de acuerdo, de acuerdo a su edad, para que, para, para que en este caso haya mejores cambios, pues, ¿no? Siguiente, por favor. En ese apartado me tocaría hablar acerca de cuáles son las causas de la hipertensión refractaria, en este caso, pues, ¿no? Este tratamiento. ¿Cómo lo podríamos definir? En este caso es la presión arterial que se mantiene a pesar de que se esté llevando un tratamiento. En este caso, más de tres o tres fármacos al mismo tiempo. Y como lo podemos observar en la paciente, en, en la paciente sí tiene como 5 fármacos, la cual, ojo, y eso que no vemos mejoría en el paciente. Esto también es lo que nos lleva a pensar que es una hipertensión refractaria o en este caso también resistente. ¿Cuáles serían las causas como tal? Tenemos que es la mala adherencia al tratamiento, ya que si bien este, las personas suelen dejar las dosis o el tratamiento debido a que los efectos secundarios en los tratamientos son mucho más vistosos que el mismo efecto de bienestar. Es por eso que algunos pacientes llegan a olvidar seguir el tratamiento o lo dejan porque les genera molestia o irritación. Esto también llevaría a que sea un tratamiento irregular, pues, ¿no? Generando esta hipertensión. Otro punto importante son los fármacos que reducen la eficacia. En este caso tenemos el ibuprofeno, que como lo mencioné hace un momento, va en contra de los fármacos anteriores. Es más, disminuye la eficacia de los mismos. Es más, también otros fármacos, como lo voy a mencionar un poquito más adelante. Este otro punto sería la inadecuada indicación de fármacos. Como lo mencioné, al paciente se le daba dosis máximas de 100 miligramos y a pesar de eso, mm, no le surtía efecto, al menos en la presión arterial, ya que en la frecuencia cardíaca disminuía bastante. Otro punto importante es con respecto a la obesidad, que ya como sabemos o como ya lo vamos viendo, principalmente lo que genera es la activación del sistema simpático, generando la vasoconstricción o aumentando así también la frecuencia cardíaca. En este caso, en el paciente tenemos un IMC de 32, como lo mencioné, se presenta en obesidad, pues, ¿no? La cual este tejido adiposo que también produce angiotensinógeno, angiotensinógeno, la cual aumentaría en este caso el volumen intramuscular, así como también la presión arterial.
Asimismo, esto también llevaría a una resistencia a la insulina, que en sí también se encarga de la retención de sodio, también la retención de aguas, aumentando así la bulimia, llevando hacia una hipertensión, pues, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Estos son estos serían algunos ejemplos de los fármacos que mencioné, como son los AINES. En este caso también tenemos los corticoides, este, los antidepresivos, también tenemos también el uso de alcohol, aunque aquí el paciente mencionó que no consumió alcohol, los anticonceptivos orales, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, aquí en este punto me tocaría hablar acerca de la sospecha de hipertensión secundaria, ¿sí? Si bien esta hipertensión nace este, debido a debido a otras enfermedades, pero no solamente a partir de ahí, sino también es el uso de sino también es al uso de fármacos, quizás daños a órganos blancos, etcétera. Pero principalmente es con la edad atípica, es cuando surge de forma espontánea, sin presentar historia de larga data, como en este caso son en personas menores de 70 años o también en personas adultas mayores de 55 años. Y al costado tenemos un cuadro que justamente explica un poco más con respecto al grupo de edad, que usualmente se presentan más en niños menores de 12 años, más que nada en- enfatizando en las enfermedades renales parenquimatosas, que también es uno de los factores importantes. Otro que es la cortación de la aorta, en este caso, al- alteraciones vasculares, así como también este, este, enfermedades este, endo, endocrinas, como ejemplos sería el síndrome de Cushing, pues, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las afectaciones? Principalmente lo que me haría sospechar justamente es la hipertensión refractaria, como lo mencioné anteriormente. También es con el factor de la edad y también afectaciones a otros órganos, como las enfermedades renales, endocrinas, como lo acabo de mencionar, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya para ir combinando con la última pregunta, sería ¿cuál es la prevalencia de la hipertensión arterial en el Perú y cuáles son las proporción en pacientes hipertensos tratados y controlados según los estudios de tornasol? Como lo vimos en la clase de la teoría, estos dos estudios se dividen en dos años. Bueno, el tornasol 1 que se presenta en el 2004, donde registra una prevalencia de 23.7%, aumentando en el Tornasol 2, que se dio en el 2011, de caso de 27.3. ¿Qué es lo que lo diferencia de otros tipos de estudios? Que estos se presentaron, si bien en toda la población peruana, registrando en cada región eh, el Perú, tanto en costa, sierra y selva, pues, ¿no? En este caso, iniciando con los pacientes totales de 32.7, en este caso, que recibían el tratamiento antihipertensivo, que en este caso se podría definir tanto en costas y selva como 37, 27 y 27 respectivamente, pues, ¿no? Más que nada, pero, sin embargo, las personas que eran controladas con este tratamiento cada vez iban disminuyendo más. En este caso sería en la costa a 16, en la sierra a 12 y en la selva 14, siendo un total de solamente el 14%. Más sin embargo, las personas tomaron conciencia de esta enfermedad. En el siguiente estudio, en el 2011, se puede observar que las personas que recibían tratamiento aumentaron, llegando a 32.3%, dividiéndose en 44, 32 y 39 en costa, sierra y selva respectivamente, y las que, este, y las que mantenían un control, en este caso, alcanzaron hasta los 22.8. Esto quiere decir que la concientización por la hipertensión aumentó, no solamente en la costa, sino también en las zonas más rurales, así como también en la costa y en la sierra. Bien, digo, en la sierra y selva. Y bueno, eso sería con respecto a la pregunta. Muchas gracias. Le doy paso a mi compañero para que continúe con el caso 4. Muchas gracias. ¿Puede poner el primer caso? O sea, el tercer caso, digo, la primera diapositiva, de donde está el caso.
Bien, entonces es una paciente parecía la anterior de larga data, diabética hipertensa, ¿no es cierto? Pero igual tiene presiones altas, ¿no es cierto? 170, 95, pero ya toma 3 pastillas para la presión, atenolol, hidroclorotiazida, lisinopril, aparte toma para la diabetes y tomó un antiinflamatorio. Entonces, ya hemos discutido el caso, hemos hablado de cuándo es una hipertensión refractaria, cuándo sospechar una hipertensión secundaria. Realmente es una paciente con una terapia de combinación, 3 drogas, donde no hay un buen control de la presión. Entonces vamos a hablar acá de terapia de combinación. ¿Quiénes deben ir a 2 o 3 drogas antihipertensivas de frente, digamos? Los que tienen un alto riesgo cardiovascular o tienen un estadio ya grado 2 o 3 de hipertensión arterial, los que ya tienen probablemente daño de órgano blanco, o los que ya tienen algo equivalente coronario como diabetes o falla renal crónica. Con estos pacientes, desde un inicio ya deberían iniciar con terapia doble, por lo menos, ¿no? Como sería el caso 2, ¿no? Que estaba solamente con una droga, entonces lo cual no era lo adecuado, lo correcto. Ahora, ¿cómo iniciar una terapia de combinación? ¿Cómo saber si una terapia de combinación, por ejemplo, en este caso, es adecuada? Entonces, para eso yo le doy una especie de, de ayuda, una especie de regla, digamos. Vamos a dividir, primero, ¿cuáles son las drogas de primera línea? Básicamente, las drogas de primera línea son los YCARA2, los calcioantagonistas, los diuréticos. Si pacientes coronarios, si pacientes de insuficiencia cardíaca o algún tipo de arritmia, los beta-bloqueadores también pueden ser de primera línea. Y no los beta-bloqueadores están un poquito detrás de estos 3, ¿no es cierto? YECA o GARA2, calcioantagonista y diurético. Entonces, a los YECA o GARA2 le vamos a decir que son drogas A. Los beta-bloqueadores son drogas B, los calcioantagonistas son drogas C y los diuréticos son drogas D. Yo diría que si la paciente es hipertensa, añosa, o sea, más de 65 años probablemente, respondan mejor al calcio antagonista o diurético. De todas maneras, la primera droga para una persona de mayor edad debería ser un calcio antagonista, como nodipino, digamos, nifedipino, un diurético como hidroclorotiazida, una de las dos. Usted ve que es de alto riesgo y quiere utilizar 2 drogas, pues va a utilizar una droga C o D, pero la combinación va a tener que ser A o B, en este caso A, porque B no es tanto de primera línea. Entonces vamos a dividir las drogas AB por un lado, CD por otro lado. Y si inicia con un hidroclorotiazida, por decir, y lo quiere combinar, lo va a combinar con un ARA2 o con un YECA. Igual, si inicia con alodipina y lo quiere combinar con un YECA o un ARA2. Si el paciente es relativamente joven, pues tiene 40 años, 45 años, prefiere iniciar con un YECA o un ARA2. Y si lo va a combinar, como es una droga, lo va a combinar con una C o con una D, o sea, con un calcio antagonista o un diurético, tiazídico. ¿Me entiendes? Entonces combina, ¿no? O sea, la terapia de combinación inicial debe ser C o D más A, calcio antagonista diurético más YECA o ARA2. Así debe ser la combinación, más o menos. Y usted va a utilizar 3 drogas. Dentro de esas 3 drogas debe estar la D, o sea, debe estar un diurético. O sea, usted va a utilizar ACD. Losartán, alodipino y diurético. Si usted va a utilizar 4 drogas, probablemente ya tenga que utilizar A, B, C y D. Un YECA o un ARA2, nunca sean los dos juntos. Un PRIL o un sartán, pero no los dos juntos. Más un caso antagonista alodipino, más un diurético hidroclorotiazida, más un beta bloqueador. Lo controla, ahí entrará ya la espironolactona y ya es momento de referir a un especialista, un cardiólogo, por decirlo, o un nefrólogo. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Las adecuadas, vemos que está tomando beta-bloqueador, hidroclorotiazida y lisinopril. Está utilizando 2 de primera línea y está utilizando una que es de segunda línea, como el atenolol o beta-bloqueador, ¿no? Creo que una mejor terapia de combinación sería que incluya qué cosa, una droga C, para tener A, B, A, C y D, ¿no? Entonces acá hay algunas opciones, o le agregan lodipino o
cambia el atenolol por alodipina. Cambia el beta bloqueador que es segunda línea con calcio antagonista que es de primera línea. Eso cuando la terapia de combinación. O sustituye una droga o le agrega el que falta, que es la droga C, calcio antagonista. Y quedaría con 4 drogas. Lo otro es que tiene que bajar de peso. Lo otro es que debería evitar la posible alguna droga que interfiera con el efecto antihipertensivo de las drogas, por ejemplo, el ibuprofeno. El ibuprofeno va a disminuir el efecto de los antihipertensivos, sobre todo de los DIECA-varados, entonces es mejor no el uso crónico de AINES, ¿no? Porque eso produce más control de la presión, daño renal crónico, etcétera, ¿no? Y solamente su artritis debería ser manejada con paracetamol, ¿no? Y evitar presiones de consumir alcohol, que no se consuma cigarrillo, todo eso, ¿no? O sea, para estar seguro que es una hipertensión refractaria. Y siempre que hay una hipertensión refractaria o una hipertensión que recibe 4 drogas, por decir, ¿no es cierto? Hay que sospechar o descartar, digamos, que no haya algún indicio de que sea una hipertensión arterial secundaria y no la hipertensión arterial esencial. ¿Por qué? Porque la hipertensión secundaria puede ser la señal de una enfermedad muy grave, ¿no es cierto? Y porque la hipertensión secundaria, si es tratada, digamos, que se cura, ¿no? Pues, si es un feocromocitoma, se lo manda a operar a la paciente y se cura la hipertensión. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, veamos bien cómo hacer la combinación. ¿Cuáles combinaciones son malas? Llega más a 2 es malo porque son de la misma clase A. Entonces, no es bueno combinar las dos. Otra mala combinación es, por decir, un beta bloqueador más un calcio antagonista, pero no de hidropiridínico. Si yo le doy atenolol, y le agrego verapamilo, estoy dando 2 drogas, atenolol y verapamilo, que bajen la frecuencia cardíaca, 2 drogas que son cronotropas negativas. Entonces le estoy dando un riesgo de bradicardia severa. Entonces es una muy mala combinación. Beta bloqueador con calcio antagonista no de hidropiridínico, o sea, verapamilo o diltiazem. Entonces, cada vez que encuentren un paciente, usted cataloga el estadio que está el paciente, le dice la presión arterial, ven cuántos factores de riesgo cardiovascular tiene, ven cuántos órganos blancos están dañados, o si ya tiene una enfermedad equivalente coronario, diabetes o enfermedad renal. En base a eso, usted estratifica el riesgo. Si es de riesgo bajo, moderado, puede empezar con una sola droga. Si es de riesgo alto, debe empezar con 2 drogas. Si la edad es muy alta, empezar con calcio antagonista o diurético. Si es de edad más joven, o sea, 45, menos de 50 años, ¿no? Digamos, con YECA o un ARA2. Y si combina una droga del lado C o D con A, del lado A con C o D. Se necesita 3 drogas de ACD. Estas 4 drogas agregará beta bloqueador o espironolactona y ya lo deriva a un cardiólogo. Más o menos, esas son las estrategias a modo muy, muy resumido. Entonces, ya hemos planteado más o menos cómo evaluar un paciente de hipertensión en la consulta y el siguiente caso es un paciente hipertenso, pero en una sala de emergencia. Ya, avancemos. Tienen 5 minutos cada uno y ya es tarde. Doctor, bueno, ¿me escucha? Sí se te escucha, Marco. Ya. ¿Me escucha? Bueno, en el caso 4 vamos a ver un varón de 65 años con antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo que va a acudir a emergencia por presentar dolor precordial lancinante de severa intensidad de 30 minutos de duración, el cual está asociado a disnea.
Al examen físico vamos a encontrar una presión arterial de 200 sobre 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, tórax y pulmones, murmullos vesiculares pasan en ambos campos, no hay ruidos agregados, al examen cardiovascular, ruidos cardíacos regulares, buena intensidad, no soplos, pulsos periféricos, pulso braquial y pulso radial izquierdo ausentes, y en el examen neurológico está localizado y orientado en tiempo, espacio y persona y no hay déficit motor. Bueno, siguiente, por favor. La primera pregunta bueno, se nos hace sobre definir la crisis hipertensiva, definir la emergencia y la urgencia. La crisis hipertensiva va a estar definida como toda elevación de la presión arterial mayor de 180 en la sistólica y mayor de 120 en la diastólica. A su vez, esas crisis hipertensivas se pueden dividir tanto en urgencias y emergencias. Las urgencias son caracterizadas por ser elevaciones de la presión arterial sin daño a órgano blanco, y las emergencias van a presentar el daño al órgano blanco. Estas son las más peligrosas. Ahora, según la nueva guía que ha salido, ya a las urgencias hipertensivas ya no se le deben llamar así, sino hipertensión grave, pero eso es un tema aparte. Los órganos diana que van a ser mayormente afectados pueden ser tanto los ojos, principalmente la retina, el corazón, los riñones, el cerebro y las grandes arterias. Siguiente, por favor. Bueno, bueno, define ejemplos de urgencia hipertensiva y cuál sería su tratamiento. Bueno, un ejemplo de una urgencia hipertensiva puede ser un paciente que presenta un leve dolor en el pecho con una elevación de la presión arterial de 200 sobre 130, pero al examen del electrocardiograma y de las enzimas no se van a encontrar alteraciones. Asimismo, también estas urgencias pueden ser, en su mayoría son asintomáticas. El tratamiento de las urgencias hipertensivas es principalmente una reducción de la presión arterial. Sin embargo, hay que tener consideraciones, pues si la reducción es agresiva, puede causarse hipotensión, lo que puede conllevar a una hiperfusión tisular de diferentes órganos. Entonces, en este caso, de una urgencia hipertensiva, lo recomendable es una reanudación o una intensificación de la medicación antihipertensiva, principalmente por vía oral. Nunca se va a usar vía parenteral en el caso de una urgencia hipertensiva. Como ya hemos visto, como mis compañeros han expuesto, tenemos los diferentes medicamentos antihipertensivos de primera línea. Los diuréticos tiazídicos, los YECAS, los ARA2 y los bloqueadores de canales de calcio. Bueno, ¿cuáles son los escenarios clínicos de una emergencia hipertensiva? Acá podemos tener varios. Podemos tener, en el caso de una paciente con una encefalopatía hipertensiva, donde presenta una elevación de la presión arterial, presenta dolores de cabeza, presenta náuseas, vómitos, desorientación y hasta convulsiones. En el caso de una embarazada, podemos encontrar también convulsiones. Bueno, en el caso de una embarazada, en el cuadro de la eclampsia y la preeclampsia, vamos a encontrar una elevación de la presión arterial eh, y vamos a encontrar síntomas neurológicos tales como pérdida de visión, visión borrosa y convulsiones. En el caso de eh, un síndrome aórtico, podemos encontrar un paciente con una elevación de la presión arterial, un dolor torácico y el hallazgo de la disección aórtica. Y en el caso que podemos encontrar el último, bueno, hay muchos más, pero de los más resaltantes es en el caso del dolor torácico, un paciente con elevación de la presión arterial eh, y al examen se van a encontrar cambios en el electrocardiograma. Ah, no, pues la PPT pasa. Bueno, ahí están los principales ejemplos que vamos a encontrar justamente en las emergencias, que como se le mencionó fue la encefalopatía hipertensiva en la imagen de arriba para la izquierda, el caso de la eclampsia en la imagen de arriba a la derecha, el caso de la disección aórtica en el caso de abajo a la izquierda y el caso de eh, una cardiopatía hipertensiva. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿qué drogas vamos a utilizar en el caso de una emergencia hipertensiva? Principalmente son drogas por vía parenteral. Vamos a encontrar, según las guías internacionales, que se puede usar nicardipino, se puede usar nitroprusiato sódico, nitroglicerina, se puede usar hidralazina, esmolol, labetalol, eh, fentolamina, enalapril. Es decir, bueno, se van a usar principalmente antagonistas de calcio, vasodilatadores, eh, bloqueadores beta-adrenérgicos y inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora, para usar cualquiera de estos fármacos se tiene que tener muy en claro cuál es el órgano que va a estar afectado en el caso de la emergencia. Por ejemplo, en una encefalopatía hipertensiva se puede preferir el uso de nitroprusiato, nicardipino y labetalol. Eh, por ejemplo, en el caso del ictus se va a preferir el nicardipino, el labetalol y el nitroprusiato. O sea, va a depender mucho de qué afección a qué órgano va a presentar el paciente. En el Perú encontramos, bueno, podemos encontrar el nitroprusiato, el labetalol y la nitroglicerina. Revisando no he encontrado los otros fármacos que se mencionan en las guías hipertensivas, pero bueno. Eh, para tratar justamente las emergencias hipertensivas se va a buscar una reducción agresiva de la presión arterial, pero teniendo siempre cuidado de la hipoperfusión de los órganos, porque justamente esta reducción agresiva va a conllevar a una falla en la autorregulación de la presión arterial. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué síndromes clínicos tiene el paciente? Como ya hemos hablado, tiene justamente una crisis hipertensiva y aparte de eso, bueno, más específicamente una emergencia hipertensiva acompañada de un síndrome aórtico agudo. En este caso es una disección aórtica. ¿Cómo se va a diagnosticar esta disección aórtica? Se puede usar tanto ecocardiograma como angiotomografía computarizada o resonancia magnética. En este caso, el gold standard es la angiotomografía, pero podemos encontrar las otras pruebas. En el ecocardiograma vamos a encontrar un ecocardiograma transtorácico y un eco transesofágico. El transtorácico tiene una sensibilidad de 60 a 85%, dependiendo de la zona en la que se produce la disección aórtica. Por ejemplo, en el tracto de la aorta ascendente, la sensibilidad viene a ser el 80%. En el caso de la transesofágica, esta tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad. En el caso de la sensibilidad vamos a encontrar un 98% y la especificidad un 90%. El signo principal que se va a encontrar en el ecocardiograma transesofágico es el signo de flap intimal móvil, el cual va a aparecer como una línea fina que se va a mover junto con el ciclo cardíaco dentro de la aorta. Y como habíamos dicho, el gold estándar es la angiotomografía computarizada, la cual tiene una sensibilidad mayor del 90, igual que la especificidad. Igualmente la resonancia magnética y justamente el signo clave dentro de lo que es la disección aórtica tanto en la tomografía como en la resonancia es el signo de la doble luz. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento para las crisis, para el tratamiento para los síndromes aórticos va a ser dependiendo si es una disección aórtica aguda o si es una disección aórtica crónica. En el caso de la disección aórtica aguda, siempre se va a preferir el ingreso del paciente a UCI y se va a evaluar si hay hipotensión. Si en este caso hay hipotensión, se va a considerar de primera mano la cirugía, los líquidos intravenosos y los vasopresores hasta que la presión arterial media se llegue hasta 70 milímetros de mercurio. En el caso de que no haya una hipotensión, se puede usar antagonistas beta-adrenérgicos como el propanolol hasta que la frecuencia cardíaca incremente a 60 latidos por minuto. También se puede usar el goteo de nitroprusiato sódico hasta que la presión arterial sistólica incremente de 120 milímetros de mercurio. Se puede usar asimismo también la Betol y por vía parenteral y
antagonistas de conductores de calcio como el verapamilo intravenoso, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y betabloqueadores. En el caso de no contar con los antagonistas beta-adrenérgicos ni con el goteo de nitroprusiato. Una vez el paciente se estabiliza, se pasa a controlar la hipertensión arterial y se disminuye la contractilidad. Esto va a ser conseguido mediante betabloqueantes combinados con yeta o antagonistas de calcio. Y ahora, en el caso de una disección aórtica crónica y hematomas subdurales, vamos a ver que el manejo suele ser ambulatorio y cuando se hace el chequeo, generalmente se evalúa mediante revisiones de tomografía y resonancia magnética. Siguiente, por favor. Ahora, la fisiopatología de la disección aórtica, como vamos a acordarnos, una arteria tiene tres capas, la íntima, la media y la adventicia. En el caso de la disección aórtica vamos a encontrar diferentes factores de riesgo como un trauma, hipertensión, manipulación iatrogénica, podemos encontrar una degeneración de la media, de la capa media de la aorta y trastornos del colágeno como en el síndrome de Moffat. Estos van a conllevar a que en el caso del trauma o la hipertensión, las fuerzas mecánicas puedan dañar la misma íntima de la aorta. En el caso de la degeneración, va a conllevar a que se descomponga las capas de elastina que van a unir tanto a la íntima como a la media. Y los trastornos de colágeno van a generar estructuras anormales que van a sostener débilmente la íntima aórtica. Esto va a conllevar un mayor riesgo de desgarros de la íntima, lo que va a generar justamente este cuadro. Siguiente, por favor. Ahora, la presentación clínica de una disección aórtica siempre es un dolor torácico. Como ya se mencionó en el caso clínico, suele ser de tipo lancinante, eh, localizado principalmente, puede ser tanto en la región anterior o en la región posterior, en la zona interescapular, pero lo importante es que, bueno, una de las características de este dolor es que justamente puede seguir el recorrido de la disección. También podemos encontrar disnea, podemos encontrar mareos, vértigos, desmayos, podemos encontrar diaforesis, podemos encontrar tanto taquicardia como bradicardia y disminución o ausencia de los pulsos arteriales. Y bueno, en las clasificaciones vamos a encontrar dos grandes clasificaciones, la clasificación de Bacchi y la clasificación estándar. En la clasificación de Bacchi vamos a encontrar tres tipos de clasificación, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, que a su vez va a estar subdividido en la tipo 3A y en la tipo 3B. La tipo 1 vamos a encontrar que va a ser una disección aórtica que va a afectar a la arteria, a la aorta ascendente, que a su vez también puede afectar a la aorta descendente. En el caso de la tipo 2 va a ser una disección aórtica que tan solo va a afectar a la aorta ascendente, no va a afectar ni a la aorta transversal ni a la aorta descendente. En el caso de la tipo 3A va a afectar eh, va a afectar la aorta descendente bueno, va a ser más proximal a la arteria subclavia y proximal a la arteria celíaca, si no estoy mal. En el caso de la tipo 3B, también va a afectar solamente a lo que viene a ser la aorta descendente, pero este desgarro de la capa íntima va a ser principalmente encontrada más distal a la arteria subclavia y también, asimismo, más distal a la arteria celíaca. Y ahora, en el caso de la clasificación Stanford, vamos a encontrar que, bueno, se va a unir, ¿no? Principalmente lo que es la tipo 1 y tipo 2 de la de Bacchi y en la tipo B vamos a encontrar que se va a unir la tipo 3 en la de Bacchi también. Bueno, pero explicándolo mejor, en la tipo A de la Stanford va a ser una afección a la aorta ascendente que puede afectar tanto solo a la aorta ascendente como a la aorta descendente y la transversal. Y en el caso de la tipo B de Stanford solo va a afectar a la aorta descendente, es decir, no puede afectar a la aorta ascendente, sino ya sería clasificada como la tipo A.
Siguiente, por favor. Buenas tardes con todos. Hoy voy a explicarles la pregunta número 35, que habla acerca de cuál es la conducta en caso de un accidente cerebrovascular isquémico con crisis hipertensiva. Bueno, como bien sabemos, el accidente cerebrovascular isquémico se caracteriza por la interrupción súbita del flujo sanguíneo cerebral, y es en este contexto en donde el manejo el manejo de la hipertensión arterial se debe dar con una serie de pasos. Por ejemplo, ante este HB, la hipertensión arterial frecuentemente es un mecanismo compensatorio, o sea, que busca preservar la perfusión de la zona de la penumbra isquémica, dándose a entender que la penumbra isquémica es esa área que todavía no ha sido del todo afectada, pero es lo que bordea esa zona ya necrosada. Bueno, por lo tanto, no se recomienda una reducción brusca de la presión arterial, ya que podría aumentar el déficit neurológico por hipoperfusión. En tal caso, la conducta que debemos de tomar es dos caminos: si es candidato a trombólisis y si no es candidato. En tal caso, que si no es candidato a trombólisis, solamente se inicia el tratamiento antihipertensivo si la presión arterial supera los 220 miligramos, los 220 sobre 120 miligramos de mercurio. Y si es candidato a la trombólisis, debemos reducir la presión a menos de 185 sobre 110 miligramos de mercurio antes de iniciar la fibrinosis intravenosa. Siguiente, por favor. Bueno, pregunta número 36. Si el paciente con SB isquémico es candidato a fibrinosis, o en otras palabras también trombólisis, ¿cuál sería la meta del tratamiento antihipertensivo? Bueno, como bien sabemos, el paciente que recibirá fibrinosis con alteplasa, la meta de la presión arterial es bastante estricta, porque cifras elevadas aumentan el riesgo de hemorragia intracerebral por la misma transformación hemorrágica del infarto. Lo que se recomienda en tal caso, y lo que se debe hacer, es mantener la presión de 185 sobre 110 antes de la administración del trombolítico, y luego sostenerla en 180 sobre 105 miligramos de mercurio durante las primeras 24 horas posteriores. Esto debe realizarse con antihipertensivos intravenosos de acción rápida, y de igual manera bajo monitoreo hemodinámico continuo en UCI. Siguiente, por favor. Pregunta número 37. ¿Cuál es la conducta en caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico en crisis hipertensiva? Bueno, el accidente cerebrovascular hemorrágico implica la ruptura de un vaso intracerebral que tiene una extravasación de sangre y efecto de masa local. Es en este escenario en que la hipertensión arterial contribuye a la expansión del hematoma, lo cual empeora el pronóstico funcional y vital. En tal caso, la meta que tenemos es reducir la presión sistólica aproximadamente a 140 miligramos de mercurio dentro de la primera hora, evitando descensos excesivos que comprometan la presión de perfusión cerebral. Si la presión excede los 220 miligramos de mercurio, se indica tratamiento intensivo con infusión intravenosa continua. Y bueno, los fármacos recomendados, que incluyen nicardipino, gabetalol, clevidipino o esmoldol. Siempre con manejo en UCI. Siguiente, por favor. Pregunta número 38. ¿Cuál es la conducta en caso de un edema agudo pulmonar cardiogénico con crisis hipertensiva? Bueno, como bien sabemos, el edema agudo del pulmón cardiogénico ocurre cuando el ventrículo izquierdo, sometido a una poscarga elevada por la hipertensión severa, no logra eyectar eficazmente, lo que genera aumento de la presión capilar pulmonar y transsudación del líquido hacia los alvéolos. Este clínicamente se manifiesta con la disnea,
ortopnea y los estertores crepitantes difusos. Tenemos como meta disminuir rápidamente la poscarga y aliviar la congestión pulmonar. El tratamiento de elección va a ser la nitroglicerina intravenosa, que en bajas dosis produce dilatación y en dosis mayores también reduce la poscarga. Asimismo, también se puede asociar a inyectar furosemida, también hay otro tratamiento de oxigenoterapia y si es necesario, ventilación no invasiva. Siguiente, por favor. Pregunta número 39, la última. ¿Cuál es la meta de tratamiento de presión arterial en los demás casos de emergencia hipertensiva? Bueno, en la mayoría de emergencias hipertensivas, el objetivo terapéutico es reducir la presión arterial de manera controlada para evitar daño adicional en órganos diana. En sí, la meta general es disminuir la presión arterial entre un 20 y un 25% en la primera hora y alcanzar cifras de aproximadamente 160 sobre 100 o 110 miligramos de mercurio en 2 a 6 horas. Y normalizarlo gradualmente en 24 a 48 horas. No obstante, hay excepciones específicas, tal es el caso de que lo que sería la disección aórtica, en el que la presión arterial sistólica debe ser menor a 120 miligramos de mercurio y la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Y bueno, también están algunas otras patologías, algunas, las otras que ya vimos, que tal sería el caso de ácido isquémico y hemorrágico, que tiene metas particulares que ya describimos. El punto clave de todo ello es nunca descender la presión de forma abrupta, pues se compromete la perfusión cerebral, la coronaria. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, un resumen rapidito de 4 minutos. ¿Puede regresar al caso? Ya. Este es un paciente que es fumador, hipertenso y llega a un dolor precordial de severa intensidad de 30 minutos de duración. Lo primero que les debe llamar la atención es que si usted ve que un paciente llega por un cuadro de 30 minutos de evolución, quiere decir que el paciente relativamente ha llegado rápido. Eso significa que él considera que sus síntomas, su condición es muy grave y por eso ha llegado rápido. No, es muy difícil que uno vaya a un hospital con una dolencia de solo 30 minutos de duración. Incluso los infartos del miocardio llegan con más tiempo de evolución, a veces con horas, ¿no? Porque el inicio es insidioso. Entonces, eso les debe llamar la atención. Este paciente le parece que su síntoma es muy grave y ha venido bien rápido, porque recordemos, 30 minutos que sí que todavía que vive relativamente cerca, pero que prácticamente inicia el síntoma y ya rápidamente está viniendo la emergencia, ¿no? Segundo, tenemos presión arterial alta, ¿no? Y lo que llama la atención es que tiene pulso braquial y radial ligero ausente y no hay déficit neurológico. Entonces, de ahí nosotros tenemos que consultar cuál es el episodio del dolor. Entonces, claramente, el paciente, ¿qué síndrome tiene? Dolor torácico, hipertensión arterial y déficit de pulso. Esas son las tres cosas de las cuales nos tenemos que coger. Con el numerito de la presión 200, nosotros decimos que prácticamente más de 180, 190, con 100, 110, estamos hablando que ya es una crisis hipertensiva, entonces hablando de una crisis hipertensiva, y lo que es determinar en una crisis hipertensiva, si usted considera que en este caso en particular hay un daño de órgano blanco. Si usted cree que hay un daño de órgano blanco, entonces este caso será una emergencia hipertensiva. Si usted cree que no hay ningún daño de órgano blanco, usted dirá que no es, que es una urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva está vía oral, captopril, lipina, a veces damos procedimiento venoso, lo tenemos una hora en observación y lo mandamos a la casa cuando empieza a bajar la presión. Si es una emergencia hipertensiva, lo hospitaliza en una unidad crítica y le dan drogas endovenosas hasta bajar la presión. ¿A cuánto? Esta es la discusión de todo este caso clínico. ¿Hasta cuándo debemos bajar la presión? Muy bien. Entonces, acá uno ya tiene que tener
la clínica y la sospecha clínica, ¿cierto? Entonces, hay que sospechar, puede ser un infarto, sí, puede ser una tromboembolia, sí, puede ser una síndrome aórtico agudo, sí, ¿no? Pero esto, el hecho de tener pulsos periféricos ausentes nos da una indicación de que podría ser una disección de aorta. Entonces, siempre cuando tienen una crisis hipertensiva severa, con dolor torácico, ¿cierto? Y hay un déficit neurológico o un déficit de pulsos arteriales, de un lado del brazo, la pierna, etcétera, considere que podría ser un síndrome aórtico agudo. De ahí se van a definir cuánto es la presión, no, cómo es el dolor. Si el dolor es opresivo, desgarrante, si es lancinante, siente que algo le abre el pecho, que algo entra dentro de su tórax, ¿no es cierto? Entonces, nos hace pensar que no es un infarto, sino que de repente es un síndrome aórtico agudo. Si el dolor es migratorio, empieza en el precordio, de ahí se va a la espalda, la región lumbar, a veces se va a las piernas, hay que sospechar que es una disección de aorta. Si nosotros sospechamos que es una disección de aorta, rápidamente, bueno, tenemos que tomar enzimas, electro para descartar. Si el electro no dice nada que es infarto, entonces decimos, podría ser aún un infarto, pero nos lleva más a que sea una disección de aorta. Y para la disección de aorta tengo que hacer imágenes. Un ecocardiograma, una tomografía. La resonancia va a demorar mucho, así que probablemente no sea lo adecuado. Entonces hacemos una imagen, y si la imagen sale el doble lumen, la doble luz con el FLAC, ¿no? Que es la separación de la lumen verdadera del lumen falso, vamos a tener una mesa redonda de eso. Entonces decimos, es un síndrome aórtico. Y entonces vamos al tratamiento. Pero antes del tratamiento tenemos que definir si es de aorta ascendente, que es un Stanford, o si es solamente de aorta descendente y no ascendente, que es un Stanford B. Los Stanford les manejo el dolor, les manejo la presión, hasta cuándo ya lo vamos a ver, y llamamos al cirujano porque debe entrar a cirugía inmediata. Porque la mortalidad es 2% por hora, de tal manera que el primer día se muere la mitad de los pacientes. Si es un Stanford B, es manejo médico, a no ser que surja alguna complicación en el manejo. Muy bien. Entonces, al tratamiento, manejamos el dolor, morfina, etcétera, ¿no es cierto? Y bajamos la presión. La disección de aorta, el síndrome aórtico agudo, es la única emergencia hipertensiva donde soy lo más agresivo que puedo ser y debo bajar la presión arterial inmediatamente a menos de 120 de la sistólica. Entonces, de todo el espectro de las emergencias hipertensivas que sus compañeros lo han nombrado, en un extremo está la disección de aorta, donde en los inmediatamente primeros minutos que ya hago el diagnóstico, tengo que bajar la presión sistólica a menos de 120. Y eso lo voy a hacer con nitritados endovenoso o con nitroprusiato endovenoso. La dosis no interesa ahorita para nosotros, ¿no? Y dando beta bloqueador. Si se puede, beta bloqueador endovenoso, y si no se puede, beta bloqueador vía oral, no importa. Tenemos que bajar la presión inmediatamente y tenemos que hacer que los latidos cardíacos disminuya la fuerza del corazón, o sea, inotropismo negativo y cronotropismo negativo. Eso se logra con un beta bloqueador. Ya sea endovenoso, y si no hay, vía oral, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Y si de esta forma estamos llamando al cirujano. Está claro, es un resumen muy escueto, digamos, pero lo que vamos a hacer es una incisión de aorta. ¿Qué hacemos en el resto de emergencias hipertensivas? Es decir, por un lado estamos en la disección de aorta, que somos muy agresivos, nos vamos a la emergencia hipertensiva que compromete el sistema nervioso central. Vamos a los ACV isquémicos y hemorrágicos, y antes no vamos a las encefalopatías hipertensivas, sino estamos yendo a los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos. Entonces, en el otro extremo está el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Por qué? Porque lo que hay que considerar, como lo puso su compañero, es que al bajar la presión en una emergencia hipertensiva debemos evitar la hipoperfusión del órgano blanco dañado. Entonces, en caso de aorta sí somos muy agresivos, pero en caso de un ACV isquémico somos de los menos agresivos. Y menos agresivo quiere decir que solamente si la presión sistólica está más de 220, yo le doy antihipertensivo endovenoso. Si no, no.
Tiene que estar más de 220 para darle tratamiento endovenoso. Si no, dejamos el proceso. La familia va a llegar con el paciente con hemiplegia, y le van a encontrar la presión alta porque les van a tomar la presión en la casa, ¿no es cierto? Y les va a exigir, entre comillas, que le bajen la presión porque el paciente le ha producido eso, la presión alta, ha roto los vasos y se ha producido el derrame cerebral. Entre comillas, el derrame cerebral. Eso piensa el que no es médico. El que es médico debe pensar, el paciente tiene una enfermedad hipertensiva, obviamente crónica, ¿no es cierto? Hay aterosclerosis y en algún momento se forma en ese ateroma, se forma un fenómeno aterotrombótico, se ha cerrado un vasito y se ha producido el accidente cerebral isquémico y la presión sube en una compensación para mantener bien irrigada el cerebro. Entonces el vaso no se va a poder abrir, ¿no es cierto? Pero las zonas perinfartadas, necrosadas, perisquémicas, al aumentar la presión se va a perfundir mejor y se va a contener el daño. Entonces es una reacción normal que suba la presión. Pero claro, si sube más de 220 ya es deleterio, entonces yo le doy tratamiento para bajar la presión. Existe una condición especial. Llega el neurólogo y dice, yo lo quiero trombolizar. Si usted, el neurólogo dice que lo va a trombolizar porque hay los criterios para trombolizar en un ACV isquémico, entonces le va a pedir a usted, o usted ya está viendo, doctor, yo le voy a mantener la presión menos de 180, menos de 185 la sistólica. Y en ese caso sí soy un poco más agresivo y lo bajo. ¿Lo bajo cuánto? Menos de 185, 170, es suficiente, no más. Para que el neurólogo lo pueda trombolizar. Pero si no es candidato a trombolismo, usted lo puede mantener en 190, 180, 200 y no le da nada. Es una reacción fisiológica del cuerpo para evitar la hipoperfusión y extender el daño. Si no, va a haber un daño por las arterias cerradas, más el daño de usted por normalizar la presión arterial. Ahí nomás tenemos el ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico sí tenemos que ser un poco más agresivo. El doctor ha puesto una meta de 140. Algún guía no son tan agresivas y dice mantenerla entre 140 y 60. Pero en ningún caso normalizar. Y damos las drogas endovenosa. Otro caso importante, por ejemplo, es el edema agudo de pulmón hipertensivo. El paciente hace 210 con 120 de presión arterial y está en edema agudo de pulmón. Entonces ahí tengo que bajar la presión a 140. Un poco menos de 140. Todo lo demás, las encefalopatías hipertensivas, las eclampsias, los infartos con emergencia hipertensiva, tengo que ser cauto de bajar la presión. En la mayoría de casos, aparte de estos que estamos especificando, ¿no es cierto? Se baja la presión arterial media, más o menos 25%, ¿no? La primera hora. En el caso de ACV isquémico, 15% la primera hora. En los otros casos, 20% la primera hora, ¿no? Y después en las siguientes 6 horas, digamos, tratamos de normalizar a 160 y a las 24 horas ya está en 140, por ejemplo. Un paciente, una enclámptica que convulsiona, todo eso no le puedo normalizar, porque si no, ¿qué cosa va a ser? Insuficiencia útero-placentaria y que va a sufrir el bebé. Entonces es muy importante una emergencia hipertensiva saber cuándo yo debo normalizar y normalizar menos de 120 en la disección de aorta. ¿Cuándo yo debo normalizar? Pero normalizar se refiere a 140 y no menos, como se ve hemorrágico. Inclusive lo puedo meter de 150 hasta 160 tal vez. En caso de ACV son muy permisivos, 220, pero si ya lo vas a trombolizar o tiene más de 220, le doy endovenoso. Pero ese endovenoso debe estar a una titulación la dosis, que solamente debo bajar 15% la primera hora. A no ser que tenga que llevarlo a 180 para que el neurólogo lo trombolice. Entonces ya tenemos un panorama de cómo manejar la crisis hipertensiva. No se deje llevar con que quiera normalizar la presión arterial, porque muchas veces esa presión arterial, si bien cierto forma parte del mecanismo del daño de órgano blanco, también hay una respuesta compensatoria del cuerpo. Muy bien, entonces espero que alguna pregunta, chicos, no sé si ha quedado claro. No hemos hecho mucho hincapié en las dos y cuatro, pero lo importante es que tengan el concepto.
Al final, si tienen el concepto, ustedes están en la emergencia, agarran su celular, su Google, su Apple, lo que sea, ¿no es cierto? ChatGPT, inteligencia artificial, tantas cosas que hay ahora, y pues, dosis de nitroprusiato y le va a decir cuánto es, cómo preparar, etcétera, etcétera. Pero es el concepto, la fisiopatología de lo que ocurre en una emergencia hipertensiva, lo que tiene que tener usted presente. ¿Alguna pregunta, chicos? El pulgar significa que hay... Pulgar puede significar que hay varias preguntas. Podemos decir que no hay preguntas, con todos tus votos, el pulgar puede significar que ya acabamos por fin. Bueno, hemos acabado. Espero que esta revisión en 4 casos haya tratado de disipar la mayoría de dudas en una enfermedad que es bastante frecuente, 25-30%, ya escucharon el tornasol ya tiene ya más de 10 años, ¿no es cierto? Estamos hablando de 28% más o menos en el estudio tornasol 2, ¿no? De prevalente, que toda esta duda, siempre sus padres, sus familiares, etcétera, etcétera, les van a preguntar algo relacionado a la hipertensión arterial.